Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de adorarte, de alabarte, de bendecirte, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra no se detiene, Padre, y llegará a los confines de la tierra, Señor. La oirán todos en el nombre de Jesús. Hoy venimos rogándote por una buena palabra bajo la unción apostólica, profética, evangelística y pastoral que nos cubre. Manda la revelación, manda el entendimiento para los hogares, para los matrimonios, para las familias en esta noche. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Quiero platicarle esta noche acerca de alcanzando la madurez en el matrimonio. Cómo el Señor, conforme los años, a través de la palabra nos va transformando, nos va formando, va cambiando caracteres, va moldeando nuestra vida para que aprendamos a caminar conforme al propósito de Él, para que podamos alcanzar perfección, para que podamos alcanzar la madurez y ser completos. Cuando un matrimonio va alcanzando madurez, puede aprender a superar obstáculos, aprende a morir en el altar del Señor, pero sobre todo aprende a agradar al Señor. Y una de las cosas interesantes es que en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Qué importante es que la pareja, los cónyuges, podamos alcanzar la madurez, podamos alcanzar sabiduría para poder hablar entre nosotros y entendernos y poder llegar a un común acuerdo, primeramente para agradar a Dios, segundo para el beneficio de la relación y para el beneficio del hogar y de la familia. Dice Hebreos capítulo número 6 y versículo 1: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Tomo esa parte y quiero aplicarla al matrimonio porque obviamente cuando uno empieza todo es lindo, pero cuando se va creciendo tanto de una manera biológica como espiritualmente, van saliendo aquellas cosas de las cuales uno tiene que desechar, tiene que desarraigar, tiene que arrancar para permitir que las cosas del Señor se vayan manifestando en nuestra vida, en la relación matrimonial. Quiero tocar Mateo 19:4 y dice la escritura: y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Note, yo lo que pude ver en esto es, de alguna manera, la demanda y la razón que el Señor pone y que le pone al matrimonio, a la pareja. Primero le demanda al varón, al hombre, para que él pueda cumplir, para que él pueda alcanzar esa madurez juntamente con su esposa, para que puedan llegar a ser uno. Entonces hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo que el esposo debe de hacer para con él mismo, pero también para con su esposa. Debe de aprender a romper el cordón umbilical de sus padres y saber que de alguna manera Dios lo pasa a otro nivel y él llega a ser cabeza de su esposa y como consecuencia cabeza de una familia. Y el Señor, hermano, lo empieza a bendecir, lo empieza a preparar, lo empieza a edificar. Y en Génesis capítulo número 2 y verso 22 dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer,
porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaron. No te estaban los dos juntos, no se avergonzaban, tenían un cuerpo de luz, pero cuando el pecado entra, hermano, la historia cambia. Dice en Génesis 3:7 que sus ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrieron su pecado, cubrieron su desnudez con hojas de higuera, que es figura de humanidad. Pero interesante porque Dios le dice mujer será llamada. Pero ya en Génesis 3:18, después del pecado, dice: espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Note que el Señor le habla al varón primero. Y el hombre le puso por nombre, esto en el verso 20, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, es decir, Eva, y los vistió. Note el cuidado que tiene el Señor. No los dejó solos, no los abandonó. Fueron sacados del huerto, pero los cubrió el Señor. ¿Cuántas etapas difíciles, adversidades hemos pasado en nuestro matrimonio? Y el Señor no nos ha dejado solos. Vemos aquí que el hombre le pone ahora nombre y le dice: se llamará Eva. Pero no solo la demanda es para el hombre. No solo la razón, le dice: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre por su mujer y unirse a ella para que lleguen a ser una sola carne. Pero en el Salmo 45:10 dice: escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. El olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre tiene una razón. Porque cuando usted lee el versículo 11 dice: entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él porque él es tu Señor. Entonces vemos en el ejemplo de Ruth, la moabita, que ella se despojó de su pueblo, se despojó de la casa de su padre, se olvidó de la casa de su padre. Y le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella caminó, se esforzó. Y vemos que llegó al matrimonio y se casó con Booz. Por eso entonces hay una responsabilidad tanto en el esposo como en la esposa. Y deben de aprender a caminar juntos. Hay que romper el cordón umbilical, hay que renunciar a la vana manera de vivir, pero hay que olvidarse. Pero el olvidarse no implica que de una vez los vamos a dejar abandonados, sino que trabajar en pos de lo que ahora como familia, como pareja tienen, que es la formación del hogar, la formación de la casa, para ir alcanzando madurez. Porque luego el Señor, por su gracia y por misericordia, dice la Escritura, que los hijos son herencia del Señor y los hijos los manda. Entonces, dentro del desarrollo, dentro de la evolución de ese matrimonio, hermano, Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Se tiene que conocer a nivel de la pareja qué le gusta a él, qué le gusta a ella, qué no le gusta. Lo que no te gusta, debes de aprender a desecharlo y tratar de agradarse. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Para quién hacerlo? Entonces esto me llama a mí la atención porque si caminamos de común acuerdo, vamos a buscar el bien común. Y el bien común no es solo para uno, porque a veces aparece la envidia y solo queremos para uno. Pero cuando se trabaja de común acuerdo y se llega a alcanzar la verdadera unidad, que es por medio del Señor Jesucristo, trabajamos por el bien común de la familia, de la casa, del hogar.
Cuando se alcanza ese nivel, cuando se alcanza esa madurez, entonces Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos que de alguna manera la pareja, Dios la capacita, Dios la prepara y tiene la capacidad para vencer obstáculos, porque están agarrados de la mano poderosa de Dios, porque están caminando en unidad. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo dice la palabra: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se recuerda cuando el criado de Eliseo le dice: mira cuántos soldados hay y nos tienen rodeados. Y él tuvo que orar por el siervo para que el Señor le abriera los ojos y pudiera ver espiritualmente que los que estaban a favor de ellos eran mucho más que los soldados humanos o físicos estaban allí rodeando, eran más. ¿Qué necesita la pareja? ¿Qué necesita el matrimonio para alcanzar madurez, para poder alcanzar la transformación que viene por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra? Que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Si no, nos vamos a estar viendo los pies de barro, nos vamos a estar viendo los defectos, nos vamos a estar viendo nuestros propios intereses, y al final de cuentas nuestros hijos van a ser los que van a sufrir las consecuencias. Pero si permitimos que Dios nos trabaje y nos humillamos, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillan y claman a mí, yo iré desde los cielos, dice el Señor. Habrá una respuesta de parte de Dios, y dentro de esa respuesta viene la sanidad del corazón, la sanidad de la tierra. Los matrimonios hemos sufrido golpes, hemos sufrido daños, hemos sufrido heridas, hemos pasado por valles, por obstáculos donde quizá hemos sido dañados, pero el Señor quiere sanar y quiere hacernos fuertes. Y algo interesante en esto es dos ingredientes esenciales: el amor y la entrega. Y eso el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo a nosotros los maridos, los esposos. Nos pone un ejemplo de esto el Señor. Cómo Él ama a la iglesia, cómo Él se dio por ella, cómo Él lo dio todo. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces note, aquí hay otra demanda y hay una razón. Necesitamos entregarnos. Si ya Dios nos dio esposa, bienaventurados somos. Bienaventurado el varón que halló esposa, porque halló el bien, halló el favor de Dios. Entonces hay una entrega por amor, no por obligación, no solo por pasión, sino por amor. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una razón, y habla de la purificación para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y la Escritura dice: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos la santidad, vemos la purificación, pero de alguna manera es una demanda que el Señor le deja al esposo. Y hermano, todo lo podemos. Filipenses dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo podemos hacer porque amamos a Dios primero y amamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa. Porque qué hermoso es presentar a la esposa. Mire, le presento a mi esposa. Pero qué triste es, hermano, cuando va el marido adelante y la pobre doña viene atrás. Mire, ahí le presento a mi mujer, como ver cualquier cosa. Pero Cristo no amó de esa manera, ni ama de esa manera a la iglesia. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra, hermano, le tenemos que prestar atención, porque estamos siendo equipados, estamos siendo preparados.
Por eso le dije a un principio en el matrimonio, todo es color de rosa, mi amor, que no te pegue el sol, mi vida, mi cielo. Pero ya cuando pasan los años, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Y las malas costumbres nosotros las debemos de desechar y ser edificados por la palabra. Vemos entonces que el trabajo es del esposo. Pero en los versículos anteriores, en el versículo 22 de Efesios 5 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay sujeción por amor, como al Señor. Como ella mira que el esposo se sujeta al Señor y que se está entregando por amor y aplica la palabra, a ella le va a ser fácil, primero Dios, ¿verdad?, sujetarse al esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, siempre y cuando el marido esté sujeto a Cristo. Hermoso, ¿verdad, hermano? Por eso uno va aprendiendo poco a poco, porque cada uno trae la enseñanza de su casa. Dejará el hombre padre y madre, las enseñanzas negativas. A ella le dice: olvídate de la casa de tu padre, de tu pueblo y de la casa de tu padre, de las tradiciones, de las costumbres, y empiecen a edificar su casa para que se alcance madurez, para que pueda haber una transformación en el matrimonio. Pero mire, ¿qué cosas pueden detener la madurez o el desarrollo, el crecimiento, la transformación? Porque si la Biblia dice: gózate con la mujer de tu juventud, quiere decir que empezamos jóvenes. Bueno, para los que nos casamos jóvenes, yo tenía 20 años y mi esposa 19. Hoy los años han pasado, Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha restaurado, nos ha sanado. El Señor nos ha trabajado de una manera hermosa. Hemos pasado momentos difíciles, hemos llorado, pero también nos hemos reído, nos hemos gozado y Dios nos ha bendecido. Y nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Nos bendijo con 3 hijos biológicos hermosos, con 2 nietos, hermano. Y aparte de eso, ya dentro de los hijos biológicos hay ya 2 casados. Ya me creció la familia, gracias a Dios. Hay un hijo varón más y hay una hija más. Bendito sea el Señor. Y bendigo a Dios también por los hijos espirituales que me ha dado. Y hasta aquí yo puedo decir que el Señor me ha ayudado. 34 años de matrimonio. Y hermano, ha sido una bendición, ¿verdad? Y como yo les he dicho aquí a ustedes, que yo anhelo llegar, hermano, con mi cabeza blanca, mi barba blanca, y primeramente Dios con mi esposa, ¿verdad? Porque que se cumpla lo que dice la palabra: gózate con la mujer de tu juventud. Pero ya es un gozo en otro nivel. Pero mire, una de las cosas que afectan, 1 Corintios 6:15 lo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los 2 vendrán a ser una sola carne. Tenemos que ser cuidadosos en eso, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de la tentación. Tenemos que pedirle a Dios santificarnos y apartarnos para Él, cubrirnos. Por eso ni la mujer, ni el hombre, ni el esposo, ni la esposa se tienen que negar para el débito conyugal, porque si no se puede abrir una puerta para el pecado, la infidelidad. ¿Se recuerda usted que cuando Judá se apartó de sus hermanos y descendió,
y cayó en pecado. Y 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos guarde. Y si hay algún caso así, yo le quiero decir en esta noche que en Cristo Jesús tenemos esperanza. En Él hay oportunidad. Si nos arrepentimos, si lo buscamos, la Biblia dice que si el pecado nos alcanza, abogado tenemos en Cristo Jesús. El que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. La restauración, en lo personal, yo siempre he considerado que es de valientes. ¿Por qué? Porque hay que reconocer uno su condición. Hay que buscar al Señor, hay que buscar al ministro que le cubre a uno para pedir ayuda. Pero si vas a pedir ayuda, es porque estás dispuesto a morir y a reconocer y a que la mano poderosa de Dios te levante. Esta es una de las causas que impiden que un matrimonio tenga un desarrollo completo, alcance la madurez, sea transformado. Pero Dios puede sanar y dar una nueva oportunidad. Otra situación, hermano, que puede impedir la madurez y el desarrollo. Colosenses 3:19, maridos. Y otra vez a los maridos. Por favor, hermano, miren la responsabilidad nuestra. Miren la responsabilidad nuestra. La formación de ellas, pero ellas también tienen sus responsabilidades. Pero dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. El maltrato. ¿Y se recuerda usted de Abigail, la esposa de Nabal? Él era un hombre áspero. Eso no quiere decir que no haya mujeres que también traten mal a sus maridos y sean ásperas. Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque no solamente puede, repito, no solamente puede ser de parte del esposo el ser áspero, sino de que también hay mujeres que son ásperas o que pueden maltratar a su esposo. Entonces, tomando en cuenta esto, las responsabilidades, las razones que ya le expliqué de parte del Señor que le da al marido, que tiene que hacer, Él nos pone el ejemplo, las responsabilidades de las esposas. Aquí yo le puse dos factores: la fornicación, la infidelidad y el maltrato, pero pueden haber otras cosas. Pero en esta noche, en los minutos que me quedan, yo le quiero dejar el ejemplo de dos matrimonios. Un matrimonio que evolucionó, y le voy a poner lo espiritual y le voy a poner también lo material, y un matrimonio que no evolucionó, que una parte se quedó, aunque el otro, dice la Escritura, que alcanzó madurez. Entonces, veamos esos ejemplos. Y dentro de ellos está Aquila y Priscila. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Aquila, el esposo; Priscila, la esposa. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Veámoslo desde este punto. El trabajo de Aquila y Priscila en lo secular era hacer tiendas, lo mismo que hacía Pablo. Y obviamente trabajaban de común acuerdo, tenían un oficio ellos dos en común.
Pero este matrimonio también tenía ese oficio en común. En Hechos 18:18 dice: y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Note que el apóstol Pablo ya se los llevó en un matrimonio, que trabajaban para su sustento, trabajaban, se dedicaban a hacer tiendas, pero que en lo espiritual empezó también a haber un desarrollo, en este matrimonio. Evolucionaron, crecieron, hubo madurez. Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y a Aquila. Primero ponen a la esposa aquí: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué rico cuando en la congregación hay matrimonios que trabajan juntos, que son chambeadores, que velan por el bienestar de su casa, de su familia, que le dan gracias a Dios por el trabajo que tienen, que bendicen, que honran a Dios. Pero qué hermoso cuando empieza la evolución en lo espiritual y se empiezan a desarrollar. Y él dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire el trabajo. Perdóneme, le voy a decir algo en esta noche. Quizá el matrimonio de Aquila y Priscila, como colaboradores, expusieron su vida. Eran como escuderos para un Pablo. Y no cualquiera expone su vida por los ministros. Sin embargo, ellos habían evolucionado, habían crecido, Dios los había bendecido. Y 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿Oye? Con la iglesia que está en su casa. Nada que oyendo música de otra manera o esto y el otro. No, con la iglesia que está en su casa. Había una edificación permanente a través de la palabra, a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra. Estaban bien organizados, trabajaban en lo secular, pero le daban su tiempo al Señor y se lo daban con todo su corazón, hermano. Se agradaban de eso, eran colaboradores. Ser colaborador no es fácil, y no le estoy hablando de una colaboración económica, porque a veces la gente menosprecia el privilegio de ser un colaborador en la iglesia. No le gusta colaborar. Y si se habla de algo material, bueno, yo colaboro, pero no se involucran. Una de las cosas importantes en el matrimonio de Aquila y Priscila que los hizo evolucionar es que ellos se involucraron, dándole su servicio al Señor. Eran un ejemplo a seguir. Y hermano, en Hechos 18, capítulo 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras, hermano. ¿Y sabe qué hizo Aquila y Priscila? Se sentaron a escucharlo. Mire qué humildad. Se sentaron a escucharlo. Y a veces se tiene concepto elevado de sí mismo. ¿Quién va a predicar hoy? Fulano de tal. Entonces no voy. Entonces no llego. Se sentaron a escucharlo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan.
Faltaba el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, los dones, los talentos, los frutos, le faltaba. Pero mire la actitud. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Mire qué hermosa pareja, hermano. Lo agarró y le dijo: mira, Apolos, excelente, Dios te usa, eres un hombre muy bendecido. Y se lo llevaron solito, aparte. Entonces le empezaron a explicar con amor, pero mira, la escritura tiene más cosas, la revelación cada día va más y va creciendo y se va desarrollando. Y Apolos, un hombre atento. Qué rico cuando en las iglesias los matrimonios evolucionan, tanto en su relación como pareja, en su relación familiar, conyugal, hermano, y se desarrollan. Pero qué hermoso cuando en su servicio son uno para servir e instruyen. Entonces hubo madurez y hubo transformación. Pero le quiero hablar de otro matrimonio, de Jacob y de Raquel. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Otras versiones dicen hermosos. Y qué ojazos más hermosos los que tienen. Y a veces se dejan ir por vista, por lo que ven. Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Verso 18. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Note el puntacho en esto: el amor. ¿Se recuerda? El amor, en amor y entrega. 7 años trabajó por ella. Lo que no sabía Jacob es que no era ese el orden, sino que la costumbre era que se daba primero a la mayor y después a la menor. Entonces él estaba enamorado de Raquel, pero en el camino le apareció Lea. En el amor, en un matrimonio pueden aparecer cosas, y le estoy hablando en lo espiritual. Y cuando Jacob le pide en Génesis 29-21, entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Oiga esto. Habían pasado los 7 años y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y la trajo, y Jacob se llevó a ella. Tremendo, ¿verdad? Y cuando despierta: no eres Raquel, le dijo. Bueno, y pasó todo lo que usted ya conoce, hermano. Dentro de los significados de Lea, significa cansado, significa usado, significa gastado. Entonces por eso quiero aplicar esto. A veces lo hermoso con lo que se principió en el matrimonio, que fue lo físico, en el caminar puede haber desgaste, puede haber cansancio. Y si uno, hermano, no está agarrado de la mano de Dios, fácilmente se queda postrado, tirado en el camino. Pero Jacob reaccionó y dijo: ok, te serviré otros 7 años por Raquelita. Y sirvió otros 7 años. Y todavía dio extra, porque sirvió 6 años más. Total fueron 20 años. Y empieza, cuando se cumplen los 20 años, Dios le da un sueño, le da la estrategia cómo lo iba a sacar de la tierra de Labán, su suegro. Y hermano, le empieza a bendecir y sale con manos llenas.
a los 20 años. Y estamos en el año de la reconciliación, en el 2020. Manos llenas, 2020. Y lo saca con manos llenas. Esto causa irritación, malestar, tanto en Labán como en sus hijos. Pero lo que hace Jacob, llama a sus mujeres para llegar a un común acuerdo. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Note esto. Primero debe ser Dios en todo, el Señor primero. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. Uno debe tener el discernimiento en qué momento debe haber un corte, un rompimiento con lo terrenal, porque Dios quiere darte lo espiritual y quiere bendecirte. Bueno, y pasó lo que pasó, hermano. Ella le dijeron: estamos contigo, nuestro padre nos ha quitado la herencia, salgamos de aquí. Y salieron juntos, hermano. Pero ¿por qué no evolucionó el matrimonio de Jacob y de Raquel? Y aquí me quiero detener un momento en estos minutos que me quedan. El peligro que corremos los matrimonios cuando rompemos las reglas que Dios nos ha dado. ¿Se recuerda? Al varón le dijo: dejará padre y madre por causa de su mujer. Y a la mujer le dijo: olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Pero Raquel rompió la regla. No se olvidó de la casa de su padre. Por eso a veces yo le he preguntado a usted, cuando usted se casó, cuando a usted lo bendijeron, ¿qué se llevó de la casa de su padre? Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, porque ya el plan de salida estaba hecho, ya habían preparado las maletas, ya tenían su boleto en mano, sabían a qué horas iban a salir. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Le recuerdo el salmo a las hermanas, a las casadas, el Salmo 45:10. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, para que el rey desee tu hermosura. Y usted sabe, se llevó los ídolos y rompió la regla. Ahí hubo una ruptura en lo espiritual que cobró derecho en el camino a Efrata, donde muere ella dando a luz a quien ella le puso Benoni, pero Jacob se paró en la brecha y le puso Benjamín y dijo: el hijo de mi diestra. Tenemos que ser cuidadosos, porque cuando se rompen las reglas en el hogar, se abre una brecha que puede ser una brecha de destrucción si no se está listo, si no se discierne por el Espíritu. Entonces vemos que esa parte, que ese matrimonio, Jacob y Raquel, se empieza a desboronar la parte llamada Raquel, la que Jacob amaba. ¿Qué pasa entonces? Ella pierde la oportunidad de evolucionar y le quita el impulso al hogar, a la pareja, para que se transforme, para que evolucione, para que juntos, siendo uno, alcancen perfección y madurez y puedan ser completos. Génesis 31:10. Y ahora, ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre. Pero le dice Labán a Jacob: y nosotros tenemos que anhelar la casa de nuestro padre, de donde salimos.
De la casa del Padre salimos nosotros y para allá vamos. Pero le pregunta: ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá, dice. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Quiere decir que una parte del matrimonio no le dijo a la otra: mira, yo voy a hacer algo malo. Raquel no le dijo: mira, yo me voy a llevar los ídolos de mi papá. Que si se lo hubiera dicho a Jacob, le hubiera dicho: no, vas a llevar pecado en nuestro campamento, y el fruto del pecado es muerte. Y en Génesis 35:18 dice: y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Quiere decir que Jacob todavía rescató una parte, que por el Espíritu le dijo: no, este será el hijo de mi derecha, el hijo de mi diestra, el hijo de mi bendición. Pero estuvo atento. Y amados hermanos, Jacob sigue adelante. Él no se quedó. Él la tuvo que enterrar, la tuvo que separar de él y seguir adelante. Él con José y con Benjamín y con el resto de sus hijos. Luego usted sabe, los ángeles le salen al encuentro. Llega al campamento de Dios, le pone el nombre de Mahanaín. Y hermano, se da un desarrollo hermoso. ¿Qué quiero apuntalar con esto? Tengamos cuidado con las decisiones que tomemos y tengamos cuidado con las acciones que ejecutemos. ¿Sí? Tengamos cuidado con las decisiones que tomemos y con las acciones que ejecutemos, porque podemos morir en el camino. Una parte del matrimonio puede morir en el camino por ocultarle al otro lo que estaba haciendo o lo que va a hacer. Por eso Dios trae lo oculto, sea bueno o sea malo, lo trae a la luz. Lo trae a la luz. Y hermano, Raquel no estuvo cuando el Señor le cambia nombre a Jacob. De alguna manera, se lo dejo ver así. Ella se quedó en el camino. Y en Oseas capítulo 12 y versículo 3. Mire lo que dice Jacob. Se recuerda que cuando él estaba en el vientre de su madre con su hermano Esaú, era una batalla, hermano. Ese Jacob no se dejaba. Y Rebeca dijo: si es así, no, yo no quiero esto. Y le preguntó al Señor, y el Señor le explica: hay dos pueblos dentro de ti. El mayor servirá al menor. Y el Señor da una declaración, hermano, tremenda, que marcó la vida de Jacob. Y dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Oseas capítulo 12 y versículo 3, le voy a pedir a la hermana del teclado que pueda subir. Dice la Biblia: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Este tipo de madurez no es que él ya era un hombre, no, ya habían pasado los años en Jacob.
peleó con Dios, dice Oseas, pero peleó con lágrimas. Quería el sello eterno de la bendición porque él pensó en su descendencia, en José, en Benjamín. Los matrimonios tenemos que alcanzar perfección. La esposa, dice la Biblia, que los padres, hermano, heredamos casa, heredamos cosas materiales a nuestros hijos, pero que la mujer prudente la da Dios. La mujer prudente la da Dios. Pero también, hombre de confianza, ¿quién lo hallará? Si hemos pasado por situaciones adversas que han dañado nuestra relación como cónyuges, busquemos a Cristo. Acerquémonos con confianza. Él es el único que puede sanarnos, que puede restaurarnos, que puede poner bálsamo. Deja que el Señor sea tu restaurador, tu sanador, tu torre fuerte, para que puedas correr a Él. Deja que el Señor ponga ese bálsamo. No des tú por terminado lo que Dios ha dicho que no se ha terminado. Déjeme bendecirlo, usted que está al alcance de mi voz en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo dándote gracias por los matrimonios que me has permitido pastorear, esas familias benditas, los que están al alcance de mi voz, Señor. Permite que ellos puedan alcanzar madurez, que ellos puedan ser transformados por la palabra, que pueda haber una evolución, no solo de años físicos, que lleguen a ser ancianos, sino que también en lo espiritual, que te amen, que sea una entrega total entre ellos para que lleguen a ser uno, pero también contigo, Señor, que su servicio sea pleno, que aún en el ocaso de su vida, aún juntos, te sirvan y te amen. Bendigo a cada matrimonio, a cada familia, a cada hijo, a cada hija, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu presencia, por esta buena palabra, y la sello en el nombre de Jesús bajo la unción apostólica que me cubre. En el nombre de Jesús, a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, que el Señor los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana para seguir predicando la bendita palabra. Dios le bendiga.